Hola, ¿cómo están todos? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Soy Silvia Edo. Mis canales de comunicación todos tienen el mismo nombre, Sil Sunflowers, con alguna variante en Facebook, en mi comunidad o acá en Instagram. En YouTube me van a encontrar por Sil Sunflowers. Y voy a continuar leyendo Después del conflicto, la paz. Esta sería la tercera entrega, así que directamente voy a la lectura. Es un libro muy especial donde hay muchos ejemplos de constelaciones realizadas por el maestro de las constelaciones, Bert Hellinger. Si bien han evolucionado y hay algunos cambios hoy, este libro es un libro fundamental para comprender las polaridades de la humanidad, la polaridad entre las religiones, la falta de equilibrio en nuestros vínculos muchas veces nos lleva a excluir, a buscar el aniquilamiento del otro, y algo que aprendemos a través de las constelaciones es lo valioso que es encontrar el camino de la reconciliación, y por eso para mí este libro tiene un contenido muy profundo. Hoy me toca leer en esta tercera entrega. El título es Lazos del Destino y hay un comentario preliminar que dice así: cuando en mis cursos sobre constelaciones familiares salía a la luz algo especial, a menudo los participantes esperaban que yo comentara las comprensiones que llevaban a ello, también las comprensiones resultantes, y así fueron surgiendo reflexiones relacionadas con muchos temas. En este capítulo presento este tipo de reflexiones relacionadas con el tema del destino y las amplío mediante algunos ejemplos. Las reflexiones fueron como descansos en los que después de una constelación nos tomábamos un respiro y podíamos concentrar nuestras fuerzas para lo que seguía a continuación. En ellas vibra lo que procedió en ese momento y se va anunciando lo que nos va a ocupar seguidamente. Por esa razón también esas reflexiones no están preparadas, se fueron dando casi por sí solas como resultante de lo vivido. Fluyen en ocasiones, repiten algo, permanecen incompletas y sin embargo de una manera especial sintetizan, porque en ellas muchos aspectos aparecen solo como una insinuación. Giran en torno del tema de este libro, a veces más de cerca, otras más de lejos, pero cada vez la vibración trae algo nuevo y contacta el alma de manera diferente. El otro destino. Cuando conozco a una persona más de cerca, ella se vuelve destino para mí y yo para ella. Ninguno de nosotros puede evitar que esto ocurra. Estamos entrelazados en tantos aspectos que nos movemos como en una red de destinos personales y debemos movernos así. A veces, si alguien trata de huir de su destino o de su culpa, algún otro se hace cargo en su lugar y actúa como si se tratara de su propio destino. Queda implicado en el destino del otro, implicado, intrincado, usamos esa palabra a veces en constelaciones. Si esta implicación sale a la luz, por ejemplo, durante las constelaciones familiares, hasta cierto punto es posible que la persona deje de implicarse y vivirá esto como una liberación. Las implicaciones de este tipo son ineludibles. Hay quienes permanecen presos de ellas durante casi toda su vida. De un modo u otro, todos somos prisioneros de estas implicaciones. No obstante, algunos las viven de un modo especialmente trágico. La pregunta es, ¿este conflicto es solo interno o se trata de un conflicto externo que hemos trasladado a nuestro interior?
¿Es grave estar implicado de esta forma? ¿Qué nos impide o qué nos dice que tenemos derecho a liberarnos de esas implicaciones? ¿Qué haremos después de liberarnos de ellas? ¿Seremos realmente más libres entonces? ¿O quedaremos inmediatamente implicados en otra cosa? Cuando internamente asentimos a las implicaciones tal como son y nos entregamos a ellas como dirigidos por fuerzas mayores, internamente nos liberamos. Cuando internamente asentimos a esas implicaciones tal como son y nos entregamos a ellas como dirigidos por fuerzas mayores, internamente nos liberamos. Destino es aquello que nos aprisiona, aunque no sepamos por qué. Para una mujer fue un destino especial que su hermana melliza muriera en el parto, por ejemplo. Ella no lo puede cambiar, pero marca toda su vida. No pudo huir ante ese destino. El hecho de que su hermana melliza muriera también se convirtió en destino para su hijo. Él tampoco pudo escapar. A veces durante las constelaciones familiares podemos ver cómo actúa el destino. Si un destino sale a la luz, es posible reconciliarse con él. En ese caso, a menudo el destino se vuelve amable. No siempre por ello se vuelve más fácil. Pero cuando uno asume su destino, de ese modo confía en él. Aunque sea difícil, surge una fuerza que otras personas no tienen. Aquí presento un ejemplo. El ejemplo dice madre e hijo. Esto proviene de un curso dado en México por Bert Hellinger en el 2003. Dice así. Un joven de 14 años no quería seguir estudiando en la escuela. Su maestra se preocupaba por él. Acudió a los padres del joven para poder hablar del problema. Ellos tampoco sabían qué hacer y decidieron hacer una constelación de la familia. Por lo tanto, asistieron junto con el joven a un curso para padres y maestros de niños difíciles que yo ofrecía en ese momento. Configuré la familia para ellos. Recuerden que constelaciones familiares viene de una traducción un poco extraña del alemán y que realmente su significado profundo es configurar el sistema familiar, configurar la familia. Entonces dice Hellinger, configuré la familia para ellos. Al joven lo posicioné al lado de su maestra y frente a ellos coloqué a ambos padres. Cuando miré al joven, pude ver su tristeza y le dije, tú estás muy triste. Comenzó a llorar, también lloraba su madre y solamente con esta breve intervención se manifestó que el problema del joven tenía que ver con su madre. Pero no tanto con ella personalmente, según la impresión, sino más bien con algo que había sucedido en su familia. Por lo tanto, le pregunté a la madre, ¿qué ocurrió en tu familia de origen? Y ella contestó, tuve una hermana melliza que murió en el parto. Por lo tanto, agregué una representante para su hermana melliza. Se encontraba a cierta distancia y miraba hacia afuera. De inmediato se pudo ver que la madre se sentía atraída por su hermana muerta, por su hermana melliza muerta. Le coloqué detrás de la hermana y le pregunté cómo se sentía allí. Y ella dijo, aquí me siento bien. Por lo tanto, a través de este único movimiento salió a la luz que la madre quería seguir a su hermana melliza en la muerte. A continuación, coloqué a la madre nuevamente al lado de su marido y en lugar de ella ubiqué al joven detrás de la hermana melliza. Cuando le pregunté cómo se sentía allí, dijo, aquí me siento bien. Y a través de ese segundo movimiento salió a la luz que el joven quería ir con la hermana melliza en lugar de su madre. Es decir,
que estaba dispuesto a seguirle en la muerte en lugar de su madre. No es sorprendente que estuviera triste y que no quisiera seguir estudiando. La solución. Antes de continuar con este ejemplo, quisiera describir con más detalle lo que sale a la luz a través de las constelaciones familiares. También hablaré de la influencia que podrían tener los acontecimientos vividos por una familia sobre los miembros de ella que nacieron después. Primero, nosotros quedamos implicados en los destinos de otros miembros de la familia, sin ser conscientes de ello y sin que podamos defendernos ante ello. Es decir, que a menudo nuestros sentimientos y actitudes están influenciados por destinos previos de nuestra familia. Segundo, la familia como un todo es manejada por una fuerza que abarca a todos sus miembros y los toma a su servicio para imponer ciertos órdenes. Tercero, el orden más importante que esta fuerza protege es que ningún miembro de la familia puede quedar excluido de ella. Sin embargo, hay veces en que de todas maneras eso ocurre. Por ejemplo, cuando alguien queda en el olvido o si no se lo quiere recordar. Porque ello significa contactarse con la pena y el dolor. De todas maneras, el hecho tiene efectos trascendentes, como pudimos observar en el ejemplo de la hermana melliza muerta. Cuarto, en el ejemplo, el primer efecto fue que la madre quería seguir a su hermana muerta, quería morir con ella, sentía ese anhelo y se veía atraída hacia ella. Internamente le decía, yo te sigo, pero ella no era consciente de las consecuencias de esto. Quinto, el segundo efecto era que, cuando el hijo percibe que su madre está atraída hacia la muerta, interiormente dice, mejor yo que tú, mejor yo mamá en lugar que vos, mejor yo sigo a la muerte en lugar que vos mamá. Es una fidelidad absoluta, un amor incondicional y que viene de tu inconsciente, de tu más hondo y profundo sentimiento de amor. Al igual que su madre, él tampoco era consciente de las consecuencias de esto. Naturalmente nos preguntamos qué hubiera podido evitar que la madre y el hijo se involucraran. La solución se manifestó cuando ubiqué a la hermana melliza muerta al lado de la madre. Ahí ambas se miraron a los ojos y se abrazaron con profundo amor. Así, con amor, la hermana melliza muerta quedó nuevamente integrada a la familia, no olvidada por el dolor que eso provocó, sino vista, reconocida, incluida, y dejó de ser necesario que se mantuviera apartada. De esta manera, en la familia todo cambió. La madre pudo mirar a su marido y decirle, ahora me quedo. Pudo mirar a su hijo y decirle, yo ahora me quedo y tú también puedes quedarte. De inmediato la cara del joven se iluminó. Su tristeza había desaparecido. El alma. En este ejemplo trabajé directamente con los afectados. Solo para la hermana melliza elegía una representante. También es posible trabajar solo con representantes. En ese caso, habría elegido representantes para los padres y el joven y le habría pedido a la madre que los ubicara. El resultado hubiera sido el mismo. En las constelaciones familiares ocurre que los representantes sienten y se comportan como las personas a quienes representan, aunque no saben nada de ellos.
Disculpen, estoy leyendo de la computadora y me perdí. Un segundo. Un campo inteligente compartido en esas representaciones une a los representantes con sus representados. Dice Hellinger, prefiero llamar alma compartida a ese campo, alma compartida. Y a través de esta alma, en una constelación, existe tanto un enlace desde los miembros familiares hacia los representantes como un enlace desde los representantes hacia los miembros familiares. Si en una constelación se logra solucionar algún conflicto, este trabajo tiene un efecto inmediato en los miembros de la familia que se encuentran ausentes, incluso si ellos no están enterados de lo que ocurrió. Por ejemplo, durante una constelación en Israel, salió a la luz que los 3 hijos varones de una mujer cuyo marido había fallecido joven querían seguir a su padre a la muerte. En su interior cada uno de ellos le decía, yo te sigo, a su padre. También el padre les había dicho a sus padres asesinados en el Holocausto, yo los sigo. Eso es lo que apareció en la constelación. El representante del padre le dijo a los representantes de sus hijos, si realmente me aman, permanezcan vivos. Luego cada uno de los hijos, por separado, le dijo a su padre, respeto la vida que me has donado, la retengo y la honro, sigo viviendo. Al día siguiente, uno de los hijos llamó por teléfono a su madre desde la India. Nada sabía acerca de la constelación y espontáneamente le dijo a su madre, sigo viviendo. ¡Qué belleza! ¿Quién o qué tiene la culpa? Cuando en una familia ha ocurrido algo grave, una relación se acaba o alguien está gravemente enfermo, algunos miembros de esa familia se preguntan, ¿quién o qué tiene la culpa? ¿Cuál es el efecto de esta pregunta sobre el alma de la persona que la formula? ¿Qué hay detrás de esta acción? La persona está pensando, si supiera dónde está la culpa, si fuera yo el culpable, si otra persona lo fuera, ¿sería posible evitar esto? ¿Cambiar la situación? Cuando alguien se pregunta quién es culpable, se puede suponer que su idea es, tal vez yo puedo cambiar esto que ocurre, tal vez alguien podría cambiarlo. La persona cree que puede dominar este destino. Es difícil admitir que nadie es culpable de lo que ocurre, que simplemente se trata del destino. Por ejemplo, alguien se enferma, alguna persona se suicida, una relación termina. La actitud adecuada es precisamente aceptar que no hay culpables de esto. Quien adopta esta actitud queda en calma, renuncia a pensar que la solución estaba en sus manos. Así recobra fuerzas para hacer algo nuevo. También de este caso daré un ejemplo. Sacrificar niños. Esto es tomado de un curso para enfermos de cáncer dado en Salzburgo en el año 2000. Ricardo, tengo un carcinoma de próstata. Hace 5 años que mi hija del medio es anoréxica. Es muy grave. Hellinger, ¿sabes lo que significa anorexia? ¿Conoces la dinámica de la anorexia? Internamente tu hija dice, querido padre, si yo estuviera en tu lugar, desaparecería. Esa dinámica es muy común en la anorexia. ¿Cuál es la solución? Dile a tu hija, me quedo.
En la constelación, las 3 hijas se encuentran de pie frente a la madre. Ricardo se ha ubicado detrás de su mujer y es evidente que él se quiere ir de la familia. Retrocede algunos pasos y gira. Hellinger ubica a la hija anoréxica de espaldas, delante de su padre, como queriendo impedir que él se vaya. En esta época, todavía Hellinger movía a los representantes donde él consideraba que tenían que estar. Con el tiempo él se dio cuenta que los representantes tenían esos movimientos de manera espontánea porque entraban en ese campo de almas. Hellinger dice a la hija anoréxica: ¿cómo te sientes ahí? La hija: tengo ganas de llorar, pero de alguna manera es como un alivio, es mejor que antes. Hellinger al representante de Ricardo: ¿qué cambio hubo desde que ella se encuentra delante tuyo? El hombre dice: me siento mejor. Hellinger le dice a Ricardo: si tu hija se va, tú estás mejor. Esto es un sacrificio secreto que hacen los niños. Es una costumbre antigua que aquí sigue actuando, tanto en los padres como en la hija. En los padres actúa la idea: si nuestra hija se va, podemos quedarnos. En la hija actúa la idea: si me voy, mis padres pueden quedarse. En este caso, el mensaje del padre a la hija es: muere para que yo me quede. Y tu hija dice: muero para que puedas quedarte. Aquí se está dando una dinámica arcaica. Al grupo: cuando se presenta algo como lo que vemos aquí, la solución se encuentra en la familia de origen. Si solo trabajamos a nivel de la familia actual, no hay solución. A Ricardo: aquí no ayudaría un gesto de buena voluntad de parte tuya, tampoco de parte de tu esposa. Debemos encontrar otra solución para tu hija. Injusticia negada. Hellinger le dice a Ricardo, cuando éste comenta que la familia de su mujer fue expulsada de la República Checa: ¿eran nazis los padres de tu mujer? Contesta Ricardo: no, todo lo contrario. Allí ocurrió que los alemanes fueron expulsados y tuvieron que abandonar todas sus pertenencias. Hellinger: tu emoción te delata. Una respuesta tan veloz y apasionada es señal de otra cosa. Hellinger elige a 3 mujeres y a un hombre como representantes de la República Checa y los ubica uno al lado del otro. Hellinger a la mujer de Ricardo: ¿qué ha cambiado? La mujer dice: me agrada verlos, me agrada mucho verlos. Hellinger: ¿puedes imaginarte quiénes son? La mujer: no lo sé, me agrada verlos, hay algo. Hellinger le dice: son los representantes de los checos. La mujer: ay, me hace bien mirarlos. La mujer va hacia la segunda mujer checa y ésta la abraza y luego se coloca a su lado. Hellinger a la mujer: ¿y ahora cómo te sientes? La mujer dice: aquí me siento bien, aquí también me vuelvo grande. Hellinger a la primera mujer checa: ¿cómo te sientes? Primera mujer checa responde: tengo palpitaciones, para mí no es tan agradable, hay algo que me atrae. Se adelanta mirando el piso, está algo indecisa, gira, mira a los otros checos y lentamente se recuesta delante de ellos en el piso. Hellinger elige representantes para los padres de la mujer y los ubica delante de la mujer checa recostada en el piso. La tercera mujer checa comienza a temblar violentamente. Hellinger a la madre de la mujer: ¿cómo te sientes, madre de la mujer? Tengo un miedo terrible, me siento amenazada desde allí adelante. Quiero ir con los niños, creo que allí se está mejor.
Y entonces Hellinger la libera y le dice, sigue el movimiento. La madre de la mujer dice, no puedo moverme. Hellinger al padre de la mujer, ¿cómo te sientes vos? El padre de la mujer, me siento infinitamente triste cuando miro a los checos. Hellinger a la tercera mujer checa, ¿cómo te sientes? La tercera mujer checa, estoy completamente concentrada en el padre de la mujer y pienso, no me hagas nada. Continúa temblando fuertemente, ahora también el hombre checo se recuesta en el piso, algo apartado. También la segunda y la tercera mujer checas se acuestan en el piso. Hellinger, a los padres de la mujer, cuando quieren girarse, debéis mirar a los muertos, debéis mirar. Los padres de la mujer permanecen de pie, inmóviles, y miran a los muertos. Y luego la madre de la mujer mira hacia un costado. Hellinger a los padres de la mujer, recostaos junto a ellos. A los niños les dice, id hacia vuestros padres, los tres, de pie frente a vuestros padres. Así los niños se ubican frente a sus padres y se sienten atraídos hacia ellos. Hellinger al padre de la mujer, ¿cómo te sientes ahora? El padre de la mujer dice, como de lejos me entero de lo que ocurrió con los checos y eso me hace muy bien. Madre de la mujer, tengo la sensación de que esa era la única posibilidad, que me recueste junto a ellos. Otra alternativa no hubiera funcionado. Hellinger al grupo. Los movimientos de los representantes permiten deducir que los padres de la mujer eran coculpables de la muerte de ciudadanos checos. Toda la dinámica aquí y la vehemencia de ellos demuestran que hubo algo así. También vimos que los perpetradores solo están en paz cuando se recuestan junto a las víctimas muertas. No importan los detalles de lo ocurrido. Por otra parte, las víctimas recién están en paz cuando han acogido a los perpetradores. Ahora una de las muertas coloca su mano sobre la mano del padre de la mujer. Ahora están unidos, víctimas y perpetradores se unen. El proceso de solución finaliza cuando perpetradores y víctimas se encuentran. Como ocurre aquí, cuando ellos están juntos, las personas vivas pueden volverse, pueden mirar hacia adelante. Lo que pasó ya no significa una carga para los vivos, para ellos. A la mujer le pregunta, ¿cómo te sientes ahora? Yo me siento muy bien, contesta. Hellinger a Ricardo, ¿cómo te sientes? Al comienzo estaba muy triste, pero ahora estoy mejor. Hellinger se dirige al grupo. Quizá en Alemania y en Austria haya mucho que continúa oculto y negado. Esto es un ejemplo. Hechos negados, injusticias negadas. Se pone en evidencia cuántos descendientes sufren por ello. La tercera generación, a veces hasta la cuarta generación, se ven afectadas por esto. El camino de la reconciliación sería que los perpetradores incluyan a las víctimas en su mirada, que se pongan frente a las víctimas y las miren a los ojos. En ese punto aparece el movimiento de la reconciliación. En este caso, las víctimas no manifestaron odio alguno. No había odio. Lo más importante aquí es que las víctimas sean respetadas y que los perpetradores terminen por recortarse junto a ellas. A Ricardo, te contaré una historia importante para ti y para tu hija anoréxica.
el amor. Un hombre oyó en sueños la voz de Dios que le decía: levántate, toma a tu hijo único y bien amado, llévalo al monte, al lugar que te indicaré, y allí ofrécelo en holocausto. Por la mañana el hombre se levantó, miró a su único hijo bien amado, miró a su mujer, madre del niño, y miró a su Dios. Fue con el niño al monte y construyó un altar. Ató las manos del niño y tomó su cuchillo para sacrificarlo. En ese momento oyó otra voz. En lugar de sacrificar a su hijo, mató un cordero. ¿Cómo mira el hijo al padre? ¿Cómo el padre al hijo? ¿Cómo la mujer al hombre? ¿Cómo el hombre a la mujer? ¿Cómo miran ellos a Dios? ¿Y cómo los mira Dios, suponiendo que exista a ellos? Otro hombre oyó también en sueños la voz de Dios que le decía: levántate, toma a tu hijo único y bien amado, llévalo al monte, al lugar que te indicaré, y allí ofrécelo en holocausto. Por la mañana el hombre se levantó, miró a su único y bien amado hijo, miró a su mujer, madre del niño, y miró a su Dios, lo miró frente a frente y dijo: no lo haré. ¿Cómo mira el hijo al padre? ¿Cómo el padre al hijo? ¿Cómo la mujer al hombre? ¿Cómo el hombre a la mujer? ¿Cómo miran ellos a Dios? ¿Y cómo los mira Dios, suponiendo que exista a ellos? Hellinger al grupo: no quiero agregar nada. Es evidente que para encontrar una solución a menudo se requiere una evolución interna increíble. Generalmente el maestro Bert Hellinger deja a la evolución de cada uno, a la evolución personal, al libre albedrío, las respuestas o las interpretaciones de acuerdo a los movimientos del alma de esa familia, de esa persona, de lo que cada ser de manera individual está preparado para comprender. Movimientos del alma, participante. ¿Cómo se sacaría a la luz una injusticia todavía oculta si no fuera a través de las constelaciones familiares? Y Hellinger contesta: las constelaciones familiares deben ser consideradas solamente como una posibilidad para acceder a lo oculto. Como se ha aprendido a fluir con los movimientos del alma, hay varias posibilidades. Cuando se ha aprendido a fluir con los movimientos del alma, hay varias posibilidades. Una vez que lo oculto y los movimientos del alma que lo solucionan se han manifestado, como aquí, en este caso, esa experiencia y esa imagen ya no nos pueden abandonar más. Si nos encontramos con algo similar en otras situaciones, sabemos qué pasos seguir para la reconciliación y el respeto. Si nos encontramos con algo similar en otras situaciones, sabemos qué pasos seguir para la reconciliación y el respeto. Con ello agregamos algo a lo que hemos vivido aquí y el movimiento hacia la reconciliación continúa. Recientemente estuve en Israel haciendo constelaciones. Estas constelaciones tenían una fuerza especial. En definitiva, quedaron a la vista los mismos movimientos hacia la reconciliación que hemos visto aquí. Pero también se demostró que estos movimientos hacia la solución no pueden ser realizados por cuenta propia, como si hubiésemos sido llamados a encontrar este tipo de soluciones para otros. Las soluciones se dan por sí solas a partir de los movimientos del alma. Terapia y política. Voy a seguir leyendo
Si están cansados, hagan una pausa y pueden retomar el video más tarde, pero creo que vale la pena darle continuidad a esta parte. Voy a tomar un poquito de agua y voy a leer Terapia y Política. Participante. Usted ha dicho que las comprensiones derivadas de este trabajo no pueden ser transferidas de plano a la política, que si quisiéramos intentarlo por estos medios sería grave. ¿Podría agregar algún comentario al respecto? Hellinger contesta: como terapeuta no puedo trasladarme al nivel de la política. Allí actúan otras fuerzas. Tengo en claro que la política está llamada a actuar a su manera en busca de una reconciliación, pero los políticos tienen otra misión y no se debe mezclar lo político con lo terapéutico. Lo que vivimos aquí fue una medida terapéutica para la familia de Ricardo. Si quisiéramos transformar esto en un movimiento político más que agregar, estaríamos quitando algo. Los movimientos del alma no necesitan nada más. Son lo suficientemente fuertes y actúan con su propio ritmo. Quizás después de un tiempo también llegue a manifestarse un cambio de conciencia en otro campo. También cabe recordar que esta dinámica actúa en muchos contextos diferentes. Por lo general, el trabajo con víctimas del Holocausto y perpetradores del nacionalsocialismo es más fuerte que en este caso, aunque aquí los movimientos del alma también fueron intensos. La misma problemática se puede observar en otros países y requiere soluciones similares. En Chile, por ejemplo, hemos visto algo similar entre las víctimas del régimen y los perpetradores. En Buenos Aires, con las madres de los desaparecidos, o en España, entre las víctimas de los partidos de la guerra civil. La constelación con las víctimas de los partidos de la guerra civil en España está documentada en un video y en el libro que se llama Donde la impotencia conlleva a la paz. Allí se ve cómo los muertos de un bando y los muertos del otro bando se van acercando por decisión propia y cómo luego en la muerte yacen juntos, finalmente en paz entre sí. Reconciliación, reconciliación, reconciliación. En Washington hice una constelación con un hombre cuyo padre desde pequeño fue a una escuela militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, ya oficial, estuvo al frente de una unidad que conquistó la isla japonesa de Iwo Jima. Lograron hacer esto a costa de grandes pérdidas. En la constelación, el padre estaba de pie, como muerto. A continuación, ubicamos a 5 de los compañeros que habían caído durante el ataque. El hijo que estaba constelando sentía una atracción increíble, una atracción increíblemente fuerte hacia los compañeros muertos de su padre. Es imposible frenarlo, parecía como atraído por una fuerza irresistible. Lo último que intenté para detenerlo fue poner a su hijo delante de él. Y él le dijo: no puedes detenerme, quiero ir con ellos, no me importas. Era cierto, tan fuerte era esa atracción. Le dije: mira a tu hijo a los ojos. Y el hechizo se rompió. Recién en ese momento, cuando miró los ojos de su hijo, por supuesto que era el padre de este hombre el que quería ir con los compañeros muertos. El movimiento de querer hacer ese movimiento en lugar del padre estaba en uno de los descendientes. El movimiento hacia las víctimas se puede observar en diversos contextos. No se lo debe limitar a las víctimas y a los perpetradores del Holocausto.
son movimientos que aparecen en muchos contextos. De manera similar, nosotros debemos orientarnos hacia la solución para aliviar a los afectados. Es nuestra forma de servir a la paz. Cuando estamos internamente expuestos a estos movimientos, sentimos una paz profunda. Si solo vemos la cifra de las víctimas muertas, por ejemplo, 2 millones de muertos, entonces perdemos los destinos individuales. Pero si visualizamos a todos los caídos, 2 millones acostados, uno al lado del otro, esa visión tiene un tenor diferente. Al final, todos son víctimas. En todo esto es necesario tener en cuenta algo más. No existen perpetradores en el sentido de que ellos son los malos. En todo esto es necesario tener en cuenta algo más. No existen perpetradores en el sentido de que ellos son los malos. En estos destinos se ven movimientos detrás de los que actúa una fuerza que está tanto al servicio de las víctimas como de los perpetradores. Recién al final todos ellos son víctimas. Esto también da un cariz distinto a nuestros conceptos religiosos. Aquí, en la constelación de Ricardo, cuando todos estaban recostados, ya no había víctimas y perpetradores, solo había víctimas. Ejemplo, checos y alemanes. Esto es de un curso en Praga del año 2004. Hellinger al grupo. Bacló me pidió que trabaje con él, pero no diré de qué se trata. Tampoco sé de qué se trata. Aprenderemos a sacar algo a la luz únicamente a través de la constelación. Haré una fila de ancestros. Colocaré a varios hombres, uno detrás del otro. Cada uno de ellos va a representar a una generación. Al observar a los representantes, podremos deducir en cuál de las generaciones ocurrió un hecho decisivo. Hellinger elige como representantes a 6 hombres, los coloca uno detrás de otro, alguien para el padre y su generación, alguien para el abuelo y su generación, alguien para el bisabuelo y su generación, etc. Hellinger a estos representantes les dice: centraos y fluid con lo que sucede en vuestro interior, que es lo que siempre pedimos hoy a los representantes, que estemos centrados en el adulto, en el presente. Eso pide Hellinger a estos representantes. El padre comienza a tambalearse y el abuelo lo sostiene. El ancestro que está detrás del bisabuelo retrocede un paso. El bisabuelo gira hacia la derecha y aparta con los brazos a los representantes que están a su izquierda y a su derecha. El padre cae al piso. Su padre sigue el mismo movimiento hacia el piso y lo sostiene desde atrás. Hellinger elige a 3 representantes de muertos y les indica echarse de espaldas delante del bisabuelo. Con excepción del padre, todos los representantes miran a esos muertos. El bisabuelo da un paso hacia los muertos, mueve los brazos como desvalido, gira a la derecha y a la izquierda y esconde su rostro en sus manos. Luego de un tiempo, deja caer los brazos sin saber qué hacer. Luego retrocede 2 pasos y vuelve hacia los muertos y toca uno de ellos y vuelve a retroceder. Entretanto, el abuelo se ha sentado, sujeta a su hijo desde atrás. Junto con su hijo se desliza por el piso hasta llegar al bisabuelo y apoya su espalda en él. El bisabuelo
se inclina hacia él y coloca sus manos sobre sus hombros. Luego apoya una mano sobre su cabeza y vuelve a incorporarse. El padre mira al piso adelante suyo mientras su padre lo sostiene de atrás. Ahora el bisabuelo se arrodilla y se inclina profundamente ante los muertos. Luego de un tiempo vuelve a incorporarse, se sienta sobre sus talones y con la mano izquierda toca la espalda del abuelo. El ancestro detrás del bisabuelo se acerca a él y le acaricia la espalda. El bisabuelo se pone de pie y gira hacia él y ambos se abrazan mientras miran a los muertos. Hellinger a Vaclav, que sería el consultante quien trae la constelación. Acércate a ellos y mira a los muertos, le pide. Vaclav se para delante de los muertos y baja la mirada hacia ellos. Su padre levanta la cabeza y mira hacia él. El bisabuelo y el ancestro se salen de su abrazo. Están de pie uno al lado del otro, se toman las manos y continúan mirando a los muertos. Hellinger pide al padre y al abuelo ponerse de pie y mirar a los muertos. Al ancestro que se encontraba cerca del bisabuelo le invita a retirarse. Luego de un tiempo, Hellinger pide a todos que giren hacia el lado opuesto a los muertos, con excepción del bisabuelo. El bisabuelo cierra sus manos formando puños. Hellinger al grupo: observen sus puños. El bisabuelo se acerca a los muertos y vuelve a cerrar los puños. Hace un movimiento desvalido con la mano. Toca el pie de uno de los muertos, luego vuelve a incorporarse y sigue con los movimientos desvalidos. Lleva luego sus manos delante de su rostro y llora. Baja hacia los muertos, toca a cada uno de ellos, vuelve a incorporarse repitiendo esos movimientos desvalidos y mira a su alrededor. Luego gira, dándole la espalda a los muertos. Hellinger le dice al bisabuelo: no. Lo gira otra vez hacia los muertos y le dice que diga: yo los maté. El bisabuelo dice: yo los maté. El padre se ha vuelto intranquilo, el abuelo debe sujetarlo, luego el padre se ubica a espalda de su hijo Vaclav y lo sostiene desde atrás. El abuelo se coloca detrás del padre y abraza a ambos por la espalda. Luego de un tiempo el bisabuelo exhala con fuerza. Continúa moviéndose en forma desvalida y de ratos mira a la lejanía y luego vuelve a mirar a los muertos. Más tarde, hacia la derecha y hacia la izquierda, mira a los otros representantes. Luego se arrodilla junto a los muertos, los sujeta como si quisiera resucitarlos y finalmente se recuesta entre ellos. Los ancestros de las generaciones anteriores, de la cuarta a la sexta, se rodean con sus brazos por la espalda y miran al piso. Luego de cierto tiempo, Hellinger pide a Vaclav y a su padre y a su abuelo que giren para mirar a los muertos, con el bisabuelo en medio de ellos. El padre se inclina profundamente, Vaclav también se inclina profundamente. Rápidamente vuelve a incorporarse y exhala con fuerza y entre medio se pasa la mano por el rostro. Un tiempo después Hellinger elige a otro representante y lo ubica frente a todos ellos. Hellinger a este representante: tú eres el destino poderoso, le dice a los demás representantes. Ahora miren todos ustedes hacia él, al representante del destino poderoso. Entonces todos giran en dirección al destino y lo pueden mirar. Hellinger, luego de cierto tiempo,
dice, ahora miren a la distancia por encima del destino e internamente digan sí. Tiempo después a los muertos y al bisabuelo que está en el piso, les dice, cierren los ojos. Baclo, su padre y su abuelo se tienen de las manos. Hellinger dice algo más tarde a Baclo. Ahora arrodíllate frente al destino, inclínate profundamente y acuéstate de bruces en el piso. Al representante del destino, continúa mirando a la distancia, mira por encima de ellos. Luego de un tiempo a los representantes les dice gracias a todos, lo dejamos aquí. A Baclo, una vez que ha tomado asiento a su lado nuevamente, le pregunta ¿cómo te sientes ahora? Baclo dice, algo se desprendió de mí. Hellinger al grupo. Aquí he mostrado la dinámica básica que está detrás de la esquizofrenia. Baclo me contó acerca de su hermano y de lo que ocurre en la familia, y de ello surgió claramente para mí, aquí hay una dinámica esquizofrénica. La esquizofrenia, explica, no es una enfermedad personal. Manifiesta un desorden en el sistema. Según la experiencia que tengo hasta hoy en las familias donde aparece la esquizofrenia, hubo un asesinato. A menudo se ve que ocurrió muchas generaciones antes. La línea de ancestros nos muestra en qué generación ocurrió ese hecho. A Baclo le dice, ¿sabes quiénes son los muertos? El consultante Baclo contesta no. Son alemanes. En un primer momento Baclo menea la cabeza incrédulo y luego asiente. Hellinger a Baclo. Estos muertos no eran solo víctimas, se veía por los movimientos de sus manos. También eran perpetradores. Lo que ocurría era la guerra. Baclo reflexiona durante mucho tiempo, asiente con la cabeza, respira profundamente y quiere decir algo. Hellinger le dice, no necesitas decir nada. Vemos que internamente estás muy movilizado. Los movimientos de los representantes, le dice Hellinger al grupo, eran increíblemente certeros. El padre, por ejemplo, de ninguna manera quería mirar hacia los muertos. Luego el abuelo lo arrastró hasta ellos para que mirara, pero no funcionaba. El asesino, aquí siempre lo digo entre comillas porque tiene una dimensión mayor, el asesino ha transferido su destino a otros. No miró a los muertos adecuadamente porque otros lo hicieron en su lugar, inclusive aquellos de generaciones anteriores. Por esa razón pedí que todos giraran en la otra dirección hasta lograr que solo él se encontrara expuesto a los muertos. El movimiento básico del asesino es hacia las víctimas, y aquí pudimos verlo. Recién cuando él yacía junto a las víctimas, reinó la paz. Sin embargo, lo que sucedió aquí no puede ser considerado simplemente desde un punto de vista de perpetradores y víctimas o de asesinato y víctima. Estaba comprendido en un contexto de destino más amplio al que todos estaban entregados. De todos ellos, ¿quién es el más asesino? A Baclo, le dice Hellinger, no es necesario que me lo digas, no creo que lo sepas, ningún asesino actúa independientemente de Dios. Al grupo. A este nivel ya no hay diferenciación entre el bien y el mal. En definitiva, todos están entregados. Al final, no tenemos otra opción que el reconocimiento ante algo desconocido. A Baclo, ¿puedo dejarlo aquí?, le dice Hellinger. Baclo dice, sí, gracias.
Hellinger, todavía haré un pequeño ejercicio contigo. Hellinger coloca al asesino y a Baclo frente a frente. Pide a Baclo que se incline profundamente en honra. Y Baclo se arrodilla y se inclina profundamente. El asesino se arrodilla delante de él y le acaricia la espalda y apoya su cabeza entre los hombros de Baclo. Luego de un cierto tiempo, ambos se ponen de pie, se sonríen y se dan un estrecho abrazo. Hellinger, cuando se separan: bueno, está bien. Ambos retroceden un paso y se inclinan levemente. Hellinger dice: bien, lo dejamos aquí. Y al grupo les dice: aquí hay una cosa más que sale a la luz y que da por tierra con toda nuestra forma de pensamiento habitual. La verdadera fuerza sanadora proviene del perpetrador. Una pregunta más: ¿dónde aparece lo divino con más fuerza? Y luego de un tiempo, no es necesario que lo diga. A Baclo le dice: bueno, te deseo todo lo mejor. Leo un poquito más. El bien y el mal. Tengo una pregunta con respecto a este último trabajo. ¿El bien y el mal quedan neutralizados en el trabajo que usted realiza? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿no existen los criminales de guerra? ¿También los criminales de guerra son apenas personas involucradas? Hellinger: la diferencia entre bueno y malo solo existe en la conciencia personal. Solo allí, dice Hellinger. La diferencia entre bueno y malo no significa otra cosa que: es bueno aquel que puede pertenecer y es malo aquel que no puede pertenecer. Las grandes religiones también aplican esta manera de discernir que tiene la conciencia. Los buenos se arrogan el derecho a excluir a los malos y a condenarlos. Esta diferenciación solo es la conclusión a la que llegó la conciencia personal, pero nada dice acerca de una realidad más amplia. ¿Qué largo camino equivocado se originó como consecuencia de esta distinción entre buenos y malos? ¿Cuántas hogueras tuvieron que arder para que llegáramos a comprender que esta distinción solo vale dentro de límites muy estrechos? A pesar de todo, no se puede disculpar a un perpetrador, por ejemplo. A pesar de todo, no se puede disculpar a un perpetrador, por ejemplo, a un asesino. Eso queda muy claro. Estar involucrado no exime al individuo de las consecuencias de su acción. Estar involucrado no exime a la persona, a ese individuo, de las consecuencias de su acción. Cuando alguien tiene una visión de conjunto del hecho y de sus consecuencias, podrá incluso sentir pena por ese perpetrador. Una vez hice constelaciones en una prisión en Londres y trabajé con un asesino. Solo configuramos 2 personas, un representante para él y uno para el asesino. No hubo ningún tipo de intervención, todo se desarrolló por sí solo, por los movimientos del alma de los representantes. El asesinado sentía una gran ira y sus manos formaban puños. El asesino fue invadido por un dolor increíble y se quebró. Entonces el asesinado se inclinó hacia él y se abrazaron. Después el asesino se puso de pie y se retiró. A continuación le pregunté al verdadero asesino qué opinaba acerca de esto y dijo: eso es lo que siempre sentí. Cuando es posible constelar la situación entre un asesino y un asesinado sin prejuicios y también sin un espíritu de venganza oculto, a menudo se manifiesta un amor increíble entre ellos. Al final ambos se sienten en manos de una fuerza mayor.
En Berna, en una constelación de víctimas muertas y perpetradores, uno de los perpetradores dijo: me sentía como un dedo de una mano poderosa. Para realizar estas experiencias es necesario cambiar la forma de pensar respecto de víctimas y perpetradores. La reconciliación solo es posible cuando se ha logrado hacer ese cambio. Los justos son el mayor obstáculo para que buenos y malos lleguen a reconciliarse. Ellos son los que tienen el sentimiento más agresivo. Los justos son el mayor obstáculo para que buenos y malos lleguen a reconciliarse. Ellos son los que tienen el sentimiento más agresivo. A ese participante, ¿queda contestada tu pregunta? El participante dice sí. Por hoy lo dejo acá. Estoy en la página 59 recién del libro de el querido Bert Hellinger, Después del conflicto, la paz. Continúo en una próxima entrega. Gracias por escucharme. Adiós.